Bueno, buenos días a todos ustedes. Estamos volviendo a reconectarnos con el proceso de clases. Así es que bueno, hoy es 1 de noviembre del año 2020 y vamos a trabajar algunos aspectos sobre la responsabilidad civil extracontractual, que es nuestra última unidad del curso. Lo primero que tenemos que referir al momento de iniciar este proceso es enunciar cuáles son los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual y a partir de esa enunciación comenzar un análisis detallado o pormenorizado de cada uno de los mismos. Bien, para que se desencadene esta responsabilidad civil extracontractual se requiere en primer lugar la comisión de un hecho ilícito. 2. La capacidad delictual o cuasi delictual del autor del hecho ilícito. 3. La imputabilidad, esto es, el dolo o culpa en el autor. 4. La ausencia de una causal de exoneración de responsabilidad. 5. La existencia de un daño o perjuicio en la víctima. Y finalmente, una relación causal entre la acción u omisión y el daño. Vamos entonces a examinar cada uno de estos requisitos. Primero, la comisión de un hecho ilícito. A este respecto, el artículo 2333 nos señala que para estar frente a un ilícito extracontractual debe haberse producido una acción o una omisión. Por lo tanto, puede haber responsabilidad no solo cuando se desencadena una conducta positiva, sino que igualmente cuando hay una conducta con carácter negativo. Entonces, claramente nosotros tenemos que tener presente que no solo hay responsabilidad civil si es que hay una acción, sino que también, y en muchos casos lo vamos a ver, cuando hay omisiones, es decir, cuando se falta aquellos deberes de cuidado que debe la persona cumplir. En segundo lugar, es necesario que el autor del ilícito extracontractual, es decir, del delito o cuasi delito, sea una persona capaz. Y sobre esa base hay que tener presente que la regla general es que, digamos, la regla general, como en todo el ámbito del derecho, es que todas las personas son capaces de delito o cuasi delito, excepto aquellos a quienes la ley declara incapaces. Lo primero que tenemos que decir acá es que la capacidad delictual o cuasi delictual se adquiere a los 16 años. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito contractual, donde la plena capacidad, sabemos, se adquiere a los 18 años. El artículo 2319 del Código Civil nos dice que no son capaces de delito o cuasi delito los menores de 7 años ni los dementes, pero serán responsables de los daños causados por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiese imputárseles negligencia. Y queda a la prudencia del juez determinar si el menor de 16 años ha cometido el delito o cuasi delito sin discernimiento, y en este caso se seguirá la regla del inciso anterior. Por lo tanto, no son capaces de delito o cuasi delito civil
los dementes, los menores de 7 años e igualmente los mayores de 7 y menores de 16 cuando hayan actuado sin discernimiento. Y como contrapartida, son capaces de delito o cuasi delito toda persona, hombre o mujer, mayor de 16 años y los mayores de 7 y menores de 16, cuando se ha determinado a su respecto que obraron con discernimiento. Sobre eso vamos a volver en algunos minutos más. Vamos entonces a estudiar quiénes son incapaces de delito o cuasi delito civil. En primer lugar, nosotros debemos considerar a las personas dementes. ¿Quiénes son dementes para la legislación civil, ¿cierto? Código civil. Son todas aquellas personas que por cualquier motivo se hallan privadas totalmente de razón, estén o no declaradas en interdicción. Ahora, es importante tener presente que no solo en el Código Civil y también en el Código Penal hay referencias a esta idea de la demencia, sino que hoy es posible encontrar referencias a esta temática de las personas privadas totalmente de razón en los artículos 465 del Código Procesal Penal y en las leyes 18.600 y 20.422. Hoy en día, más que hablarse en nuestros textos legales de persona demente, hoy en día la legislación prefiere utilizar este concepto de enajenado mental o discapacitado mental. Por lo tanto, aun cuando el Código Civil todavía se refiere a los dementes, yo les aconsejo que en sus escritos, en sus alegaciones, en el futuro, se acostumbren a señalar más bien las expresiones de enajenación mental o de discapacidad mental, por cuanto ese es el criterio que sigue nuestra legislación moderna. Para que una persona sea incapaz de delito o cuasi delito bajo esta premisa, se requiere en primer lugar que la patología mental sea, o la demencia, o la enajenación mental, o la discapacidad mental, sean totales, es decir, claramente irreversibles. En segundo término, esto debe ser una situación actual, es decir, esto ha de existir al tiempo de la comisión del hecho ilícito. Y claramente la persona no debe, digamos, estar colocada en esta condición por voluntad del propio sujeto. Y es por eso entonces que el artículo 2318 nos dice que el ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasi delito. Entonces, evidentemente, la persona no debe haber sido colocada en un estado de privación de razón producto de un hecho voluntario. Por lo tanto, si una persona mañana cae en un estado de ebriedad y en ese estado de ebriedad incurre en una conducta dolosa o culpable, es decir, en un delito o cuasi delito civil, esa condición de privación de razón producto de la ingesta del alcohol, evidentemente no lo va a privar de responsabilidad civil, por cuanto es una condición a la que la persona llegó por propia voluntad. Por lo tanto, claramente eso no le va a exonerar de responsabilidad. Ahora, una pregunta que surge de inmediato y a propósito de lo que estamos conversando recién es que, bueno, ¿qué ocurre con todas aquellas personas
que actúan en un estado de privación de razón o de inconsciencia por razones distintas a la ebriedad. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que consumen drogas, por ejemplo? O aquellas personas que pudieran ser hipnotizadas. Bueno, la ley en el artículo 2318 solo se refiere al caso del ebrio, por cuanto la ley dice que es responsable del daño causado por su delito o cuasi delito. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, como lo dije, con una persona que consume drogas? O sea, marihuana, pensemos en la cocaína, pensemos en la pasta base, o pensemos en algún otro tipo de drogas, la heroína, por ejemplo. Y en esa condición o en ese estatus o estado, comete un delito o cuasi delito civil. ¿Podemos nosotros asumir, por ejemplo, como la ley 2318, el Código Civil, no lo cita, podemos asumir que la persona sí es responsable o bien podemos sostener que esa persona es irresponsable? Bueno, aquí la regla es la siguiente. Cuando una persona, por su propia voluntad, es decir, por un acto voluntario, donde no haya la intervención de tercero, genera las condiciones para llegar a un estado de inconsciencia por su propia decisión, claramente eso no es exonerativo de responsabilidad. Y aquí vamos a aplicar un aforismo jurídico, donde existe la misma razón, disposición, al revés, donde existe la misma razón, vamos a aplicar la misma disposición. O sea, si una persona bebe en exceso e incurre en un delito o cuasi delito civil, esa persona no se exonera. Por el contrario, si una persona, por propia decisión, por propia voluntad, cae en un estado de inconsciencia producto del consumo de las drogas, claramente la persona no está exonerada de responsabilidad y por lo tanto tiene que asumir las consecuencias de los hechos dañosos. Ahora, cosa distinta es que si mañana la persona pierde la conciencia por la intervención de un tercero. Esto es importante porque en más de alguna oportunidad quizás habremos escuchado o vamos a escuchar personas que, por ejemplo, en actividades sociales, en lugares de libre acceso al público, me refiero yo pub, discoteca, clubes nocturnos, por ejemplo, las personas ingresan a esos lugares y sin percatarse, esas personas se les coloca algún elemento, digamos, en sus bebidas alcohólicas o lo que están, digamos, consumiendo, y esas personas de alguna manera después quedan propensas a incurrir en alguna situación que pudiera ser delictual o cuasi delictual civil. En ese caso, evidentemente, la gran pregunta es, bueno, ¿ahí podremos tener alguna posibilidad de exonerarnos? Yo les diría que es perfectamente posible, claramente, y ahí la acción indemnizatoria debería dirigirse en contra de aquella persona que colocó al autor del daño en la situación de inconsciencia. Yo le diría, y esto obviamente va a ser un tema eminentemente problema de prueba, o sea, probar que la persona, digamos, quedó en un estado de embriaguez, de ebriedad, o en un estado de inconsciencia producto del consumo de alguna droga o estupefaciente, no por propia voluntad, sino que por el acto de un tercero. Entonces, evidentemente, eso va a ser materia de prueba, principalmente prueba de orden, por un lado la prueba de orden psicológico para ver si la persona era, digamos, qué había consumido, si era consumidor habitual, en qué condiciones lo vieron los testigos, si hay cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. En segundo lugar, son, digamos, incapaces de delito o cuasi delito civil los infantes. ¿Quiénes son los infantes? Son los niños y las niñas de menores de 7 años. Todos aquellos que en el día de ayer no pudieron salir a buscar dulces, ni menos travesuras, evidentemente, producto de la pandemia. Así que claramente todos aquellos que habían comprado los caramelos, los dulces,
lamentablemente tendrán que consumirlos en forma personal porque lamentablemente esta fiesta no se pudo realizar. En tercer lugar, también son incapaces de delito o cuasi delito civil las personas, hombres y mujeres mayores de 7 años y menores de 16 que hayan obrado sin discernimiento. En cambio, sí hay responsabilidad cuando obraron con discernimiento. Sobre este tema del discernimiento me quiero detener algunos minutos para conversar con ustedes sobre esta temática. A ver, sobre este punto es interesante conversar lo siguiente. Lo dije, la responsabilidad delictual o cuasi delictual surge al cumplir los 16 años. Y bajo los 7 años no se tiene responsabilidad civil extracontractual. Pero hay un rango etario entre los 7 y los 16 donde puede generarse esta responsabilidad o no generarse, y ello va a depender de una gestión jurisdiccional que es el del discernimiento. Ustedes deben saber que la legislación penal o procesal penal antigua, esa que ya no tiene aplicación en Chile, sino que era en el sistema antiguo procesal penal, existía esta figura del discernimiento a propósito de aquellas personas que tenían entre 16 y 18 años. Y ese trámite del discernimiento apuntaba a atribuirle o no responsabilidad penal a aquellas personas que estaban dentro de ese rango. Sin embargo, esto junto con la reforma procesal penal y junto con la ley que estableció la responsabilidad penal adolescente, desapareció en el ámbito procesal penal el trámite del discernimiento. Hoy en día ustedes saben que existe una ley, que es la ley 20.084, que establece la responsabilidad de los adolescentes entre 14 y 18 años, que es un estatuto especial de responsabilidad penal que supone algunos agentes especiales con conocimientos especiales en la temática, o sea, fiscales, defensores, jueces de garantía, etcétera, 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 y también que tiene un catálogo de sanciones diferentes de aquellas personas que tienen sobre los 18 años. O sea, ahí nosotros hemos escuchado, por ejemplo, todos estos temas de las internaciones en recintos semicerrados, recintos cerrados, y un conjunto de otras sanciones que se aplican a aquellos adolescentes infractores de ley. Por lo tanto, en el ámbito penal, hoy ya no existe esta figura del discernimiento. Sin embargo, la misma sí está presente en nuestro mundo civil. ¿Por qué? Porque evidentemente un tribunal, un juez, un magistrado va a tener que resolver cuando se esté imputando responsabilidad civil a un adolescente, a una persona entre 7 y 16 años, será el juez quien tenga que resolver sobre esta temática del discernimiento. Ahora, el punto es, ustedes dirán, bueno, ¿por qué pudiera ser esto importante? ¿O por qué pudiera no ser importante esto? A ver, yo les diría que aquí hay un tema a considerar. O sea, a ver, nosotros hay que tener muy en claro que la inmensa mayoría de las personas entre 7 y 16 años no son personas que tengan bienes para responder de una eventual sanción o condena civil por un delito o cuasi delito civil. Por lo tanto, claramente, la gran mayoría de los casos se desembocan más bien en acciones contra los padres.
Pero para los efectos de poder llegar a articular una responsabilidad respecto de los padres, claramente va a ser necesario contar como requisito base el que esta persona entre 7 y 16 años haya sido una persona capaz de delito o cuasi delito civil. Por lo tanto, el trámite del discernimiento claramente es indispensable para los efectos, ya sea en que si yo quiero ir tras los bienes de esta persona entre 7 y 16 años, o si yo quiero ir a amagar el patrimonio de quienes son sus padres, madres o guardadoras. Eso es interesante que lo tengamos claro. Ahora, lo importante es considerar que lo siguiente, que el discernimiento es claramente un hecho del juicio. Es decir, en aquel juicio donde estemos discutiendo la responsabilidad civil, delictual o cuasi delictual de este hombre o mujer mayor de 7 y menor de 16, es dentro de ese estamento judicial, dentro de ese proceso, dentro de esa causa, donde nosotros vamos a discutir o se va a tener que dilucidar si la persona actuaba o no con discernimiento. Eso es interesante. Ahora, la gran pregunta que aquí surge es, bueno, ¿qué criterios, qué criterios son los que un tribunal va a considerar o podría llegar a considerar para resolver si es que esta persona, este hombre o esta mujer, obró con o sin discernimiento? El profesor Alessandri Rodríguez, en su obra sobre responsabilidad civil extracontractual, nos dice, mire, entre otros aspectos deberían considerarse los siguientes. Uno, las condiciones personales del sujeto. Dos, su educación. Tres, su desarrollo físico e intelectual. Las actividades a las que se dedica. El medio en el que ha vivido. La naturaleza del acto ejecutado y las circunstancias en que dicha conducta se realizó. O sea, de alguna manera, estos criterios le deberían servir al tribunal para adoptar la decisión en cuanto a si la persona obró con o sin discernimiento. Es importante que ustedes consideren cuando estudien esta materia, les reitero, no solamente aquellos que se les proporcionó como material de texto, sino que también puedan incorporar estos elementos que yo les acabo de referir hoy día en esta clase más bien de orden, una clase grabada, ¿cierto? Que a ustedes les puede servir como elementos para complementar lo que allí se dijo. Eh, Solamente para efectos digamos, de conclusión, decir simplemente que esto es una materia que se va a tener que resolver en el juicio donde se está discutiendo la eventual responsabilidad de la persona entre 7 y los 16 años, que la doctrina le ha proporcionado al juez algunos criterios que pueden servir de base para adoptar esta decisión. Por lo tanto, yo les diría que eso es importante que ustedes lo tengan claro. Bien, sigamos adelante. ¿Qué pasa ahora con la responsabilidad civil de las personas jurídicas, del punto de vista de capacidad? Desde el punto de vista de capacidad, nosotros podemos decir que las personas jurídicas de derecho público y de derecho privado tienen responsabilidad civil extracontractual. Ahora bien, por lo tanto, nosotros en algún minuto vamos a trabajar esta temática porque claramente por las personas jurídicas van a responder, por un lado, penalmente quienes hayan intervenido en el hecho punible, pero al mismo tiempo también van a responder por ella
digamos, los órganos de la persona jurídica. Y ahí cuando me refiero al órgano de la persona jurídica me estoy refiriendo al representante, al administrador, al gerente, es decir, de alguna manera aquellas personas sobre las cuales descansa esta idea de la responsabilidad civil. Por ejemplo, en materia de sociedades anónimas, ustedes quizás lo habrán estudiado o si no lo han estudiado se los menciono. La ley sobre sociedades anónimas, la ley 18.046, establece que el gerente general de la sociedad anónima representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad y evidentemente del punto de vista de la responsabilidad penal, bueno, va a responder quienes hayan sido partícipes del hecho punible y evidentemente la responsabilidad civil se hace efectiva claramente en los bienes de la sociedad. Como tercer requisito de la responsabilidad civil extracontractual, tenemos la imputabilidad. Voy a dejar la clase hasta acá y la voy a reiniciar a continuación para abordar este requisito. Muchas gracias.